Bienvenidos al webinar Question Pro del mes. En esta ocasión platicaremos acerca de cómo las redes sociales nos pueden apoyar al momento de realizar encuestas electorales. Si es tu primera vez en un seminario web de Question Pro o si hace mucho que no asistías a uno, te recuerdo que cualquier pregunta que desees hacer la podrás escribir en el chat de esta plataforma. Así es, al finalizar la sesión, nuestro speaker intentará contestar todas sus preguntas. Y bueno, la conversación también estará en las redes sociales. Podrán unirse a ella utilizando el hashtag WebinarQP. Es momento de presentar a nuestro ponente del día. Directo de Uruguay nos acompaña Alain Mizrahi, quien es egresado de la École du Management de Lyon y quien además cuenta con un posgrado en la Universidad de Aix-Marseille, también de Francia. Actualmente es presidente de la SEISMU, representante de SOMAR en Uruguay y, por supuesto, director del Grupo Radar. Alain nos compartirá durante 30 minutos su expertise en encuestas electorales y el mundo digital. Bienvenido, Alain. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alain Mizrahi, estoy en Montevideo, Uruguay, y les voy a contar hoy algunas de mis experiencias con el uso de las redes sociales para reclutar a los respondentes en investigación de opinión pública, investigación cuantitativa me refiero. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? ¿Por qué me he interesado en el tema y por qué hemos experimentado desde el Grupo Radar con esta metodología? En los últimos años, y esto no es propio de Uruguay, es propio de todo el mundo, las encuestas, y especialmente las encuestas de opinión pública y de intención de voto, vienen siendo cuestionadas muy fuertemente debido a diferencias, prefiero llamarles diferencias y no errores, como les dice la prensa habitualmente, diferencias entre los resultados reales y lo que decían las últimas encuestas de intención de voto previas a las elecciones. Y los casos más sonados, vemos algunos titulares de la prensa de los últimos tiempos, las elecciones en Israel, en la que nadie previó que Netanyahu podía ganar, el plebiscito en Colombia, en el que las encuestas decían que el acuerdo con la FARC iba a ser aprobado, las elecciones en el Reino Unido, más recientemente las elecciones en Chile, donde las encuestas no habían previstos que Piñera iba a ganar con el margen que ganó. En fin, todos estos cuestionamientos nos hacen a nosotros y a todas las empresas de investigación de opinión pública del mundo cuestionarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que cambió en la opinión pública y que nos obligue a nosotros a cambiar la forma de relevar la información. Entonces, empezamos a preguntarnos cuáles son los factores que hacen que las encuestas estén teniendo los problemas que están teniendo. Uno de los problemas es la bajísima tasa de respuesta que están teniendo las encuestas con las metodologías tradicionales. Llámese teléfono fijo o móvil o cara a cara. La gente cada vez contesta menos el teléfono, recibe menos a la gente en su casa para contestar una encuesta. Entonces, la baja tasa de respuesta hace que los costos aumenten muy significativamente y que los resultados tengan un altísimo porcentaje de no sabe, no contesta. Otro problema que están teniendo las encuestas es el aumento de la cantidad de gente que decide su voto a último minuto, que decide el último día, que decide hasta adentro del cuarto secreto. He visto muy recientemente un estudio hecho en Alemania, donde el 30% de los ciudadanos dijo que había decidido su voto en la última semana. Entonces, con las metodologías tradicionales, donde un trabajo de campo se termina, en el mejor de los casos, una semana antes de la elección, es muy difícil registrar los cambios de último minuto en la intención de voto. Otro factor es que la fidelidad a los partidos y a los candidatos ha disminuido significativamente y por lo tanto los cambios de intención de voto son muy bruscos y muy rápidos y en forma de avalancha a veces. Y otro dato no menor es
el voto vergonzante, el famoso voto vergonzante. Cuando existe un voto políticamente incorrecto, como por ejemplo votar a la extrema derecha en Francia, o votar contra el acuerdo con la FARC en Colombia, o votar a Netanyahu en Israel, son votos políticamente incorrectos, o mismo votar a Trump en Estados Unidos. Entonces eso hace que la gente, haya un porcentaje significativo de gente que no quiera decirle a quién va a votar a un encuestador, aunque sea del otro lado de un teléfono, y menos cara a cara. Entonces, ¿cómo resolver todo esto? Y bueno, la forma de resolverlo es con la encuesta autoadministrada en forma online. Y es lo que está sucediendo en todo el mundo. El mundo está yendo hacia ahí. En esta lámina que están viendo en este momento en la pantalla, ven la evolución del peso de cada tipo de investigación cuantitativa sobre el total de la facturación de investigación cuantitativa en el mundo. Estos datos provienen de un estudio que hace ESOMAR, que es la Asociación Mundial de Investigadores de Mercado. Lo hacen todos los años en 130 países, y los datos provienen de las asociaciones locales, de las cámaras de empresas de investigación locales. Ven que sobre el 100% de investigación cuantitativa, el 46% a nivel de todo el mundo, actualmente, perdón, en el 2016, porque los datos del 2017 todavía no están, en el 2016 casi la mitad de la facturación total de investigación cuantitativa era de estudios online, y era 14 puntos menos tan solo 2 años antes. Estoy ansioso por recibir los datos del 2017. Mientras que la investigación de mercado cuantitativa telefónica cayó del 16 al 12%, o sea, un 25% nada menos, en 2 años, y la cara a cara del 12 al 10%, también un decrecimiento, y las otras metodologías cuantitativas aún más significativamente de 14 a 6%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el mundo la tendencia es hacia la investigación online o a través de teléfonos móviles. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? En algunos países, estos son países de los cuales pude conseguir información, en Brasil, que es el que está más avanzado en ese sentido, tan solo el 20% del total de la investigación cuantitativa se hace en forma online. Recuerden, a nivel mundial es el 46%, en Colombia el 19%, en Perú el 11%, en Chile el 11%, y en Uruguay tan solo el 6%. ¿Por qué tan solo el 6%? Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Es un problema de baja penetración de Internet? Y la gráfica que vamos a ver en la lámina siguiente desmiente esa hipótesis. Miren el grupo de columnas que está a la izquierda, donde dice penetración del teléfono fijo en hogares. Esa penetración es del 64% a nivel del total de hogares de todo el país, pero oscila entre el 92% en los niveles socioeconómicos altos y el 28% en los niveles socioeconómicos bajos, o sea, diferencias muy grandes. Entonces, una investigación cuantitativa hecha a una muestra aleatoria de teléfonos fijos siempre va a tener el sesgo del nivel socioeconómico. Mientras que la penetración de Internet, que es del 88% de toda la población del Uruguay, es la penetración más alta de América Latina, junto con Argentina y Costa Rica, tiene además niveles, diferencias muy menores entre niveles socioeconómicos. Oscila entre el 96% en los niveles socioeconómicos altos y un 81% en los niveles socioeconómicos bajos. Y miren, después, la penetración de los social media, de las redes sociales, 69% de toda la población del Uruguay está conectada a alguna red social, Facebook, Instagram, Twitter, pero principalmente Facebook e Instagram, y con oscilaciones muy pequeñas entre niveles socioeconómicos. Prácticamente podríamos decir que la penetración es la misma en todos los niveles socioeconómicos. ¿Por qué este dato de social media es interesante? ¿Por qué es importante? Porque hay varias formas de hacer investigación cuantitativa online. La más antigua era, te mando un formulario como adjunto por mail en un archivo Word o Excel, y vos contestabas, completabas la grilla y me la reenviabas. Después empezó a mandar mails con un link en el cual, si se hacía clic, se accedía a un cuestionario programado online en una plataforma específica, y eso alimentaba una base de datos. ¿A quiénes se mandaba esto?
a lo que se llama un panel. Las empresas disponen de, las empresas que se dedican a esto disponen de una muy grande, una base de datos muy grande de personas que aceptan que se les mande invitaciones a contestar encuestas, y esas personas, la empresa que es dueña de esa base de datos, sabe cuál es su edad, dónde vive, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es su género, etc. Y por lo tanto puede definir cuotas según distintas variables sociodemográficas. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que si la base de datos, si ese panel tiene un sesgo hacia alguna variable que puede ser cualquiera, por sexo, por nivel socioeconómico, porque son principalmente, no sé, usuarios de servicios bancarios o personas que compraron automóviles en el último año, nunca se sabe bien cuál es el origen de cómo se generó esa base de datos. Entonces, ¿para qué voy a usar una base de datos comprada, alquilada o creada a partir de la nada si tengo una inmensa base de datos que se llama Facebook, que en Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, tiene 2.200.000 cuentas? Entonces, me resultaría más fácil, a priori, hipótesis, me resultaría más fácil usar el robot de Facebook para que Facebook me ayude a conseguir los respondentes para mi encuesta. ¿Cuáles son las hipótesis entonces? Son 4 hipótesis de base que nos sirven de sustento y que vamos a confirmar o refutar. ¿Cuáles son las hipótesis que nos permiten afirmar que este método de pescar respondentes en las redes sociales es válido? Bueno, las hipótesis son 4, básicamente. La primera es que no hay diferencias significativas entre una muestra, entre los resultados obtenidos de una muestra online y los resultados obtenidos de una encuesta, de una muestra de teléfonos o cara a cara, sorteando localidades, manzanas y hogares dentro de la manzana. ¿Qué significa que no hay diferencias significativas? Que la hipótesis es que, al menos en la intención de voto, no hay diferencias de comportamiento entre un usuario de redes sociales y un no usuario de redes sociales, ¿no? Obviamente, si quisiéramos hacer una encuesta sobre, no sé, si son usuarios de compras, si hacen compras online o no hacen compras online, por supuesto que un usuario de Internet es más probable que haga que un no usuario de Internet. Pero en el caso de intención de voto, no tiene por qué haber diferencias entre un usuario de Internet y un no usuario de Internet. A igual edad, a igual lugar geográfico, a igual nivel socioeconómico, a igual género, no hay diferencia entre una muestra online y una telefónica. La segunda hipótesis es que la clave para obtener una buena precisión en los datos no es que la muestra sea aleatoria, sino que yo logre corregir, ponderar correctamente los resultados de mi muestra. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier muestra tiene un sesgo. Por ejemplo, si el 48% de la población del Uruguay son hombres y el 52% son mujeres, y en mi muestra obtengo 45% de hombres y 55% de mujeres, bueno, entonces lo que tengo que hacer es ponderar, es corregir ese sesgo con un factor de corrección, con un factor de ponderación, acorde a la composición real de la población. Lo mismo por rango de edad, lo mismo por zona geográfica, lo mismo por nivel socioeconómico. Entonces, la clave no es tanto que cualquier integrante del universo tenga exactamente la misma probabilidad de salir sorteado y de integrar la muestra, que es la definición de aleatoriedad, sino que la clave es que yo tenga información suficiente y casos suficientes como para hacer una adecuada ponderación de los resultados de mi muestra, por lo tanto, un correcto ajuste, una correcta corrección de los sesgos que pueda tener mi muestra. La tercera hipótesis es que las muestras aleatorias, sean telefónicas o face-to-face, ya no son más aleatorias. Hace rato que dejaron de ser aleatorias. Cuando yo sacaba al azar una X cantidad de localidades del Uruguay, y dentro de las localidades sorteaba manzanas, y dentro de las manzanas sorteaba hogares, todo eso está muy lindo en el papel, pero cuando el encuestador llega a la manzana que fue sorteada y recorre toda la manzana y nadie le quiso abrir la puerta, por lo tanto tiene que ir a la manzana suplente, y a la manzana suplente de la suplente, y a la suplente de la suplente de la suplente, hasta que finalmente va a lograr entrevistar a las 1.000, 1.500, 2.000, N
personas más o menos cerca de los puntos muestrales que habían sido sorteados inicialmente. ¿Qué tiene eso de aleatorio? Nada. Entonces, cuando en una ficha técnica les dicen, esta muestra fue relevada cara a cara en hogares y tiene un margen de error de más o menos 3.5, es mentira, porque esa muestra no es aleatoria. Las muestras ya no son más aleatorias. Lo mismo pasa con los teléfonos. Yo, aún en el mejor de los casos en que yo dispusiera de todos los teléfonos que existen y los pongo adentro de una caja y extraigo 1000 números al azar y llamo esos 1000 números, eso es una muestra aleatoria, pero de esos 1000 números solo encuentro 80 personas que me contesten, entonces vuelvo a sacar otros números y otros números y otros números hasta que completo los 1000 casos que necesito. Bueno, esa muestra ya no es más aleatoria. Entonces, a la larga, ¿cuál es la diferencia entre eso y reclutar al azar en Internet a través de las redes sociales mediante avisos en los que el que quiera hace clic y contesta, ¿no? Esa es la tercera hipótesis. Y la cuarta hipótesis es que la alta penetración de Facebook en todos los segmentos de población, por edad, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, permite pescar muy fácilmente en una pecera mucho más grande y sin limitaciones geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo necesito buscar cuál es la intención de voto en un pueblo de 20.000 habitantes que se llama Bella Unión, que está en la triple frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina, en un pueblo de 20.000 habitantes, bueno, pues Facebook me permite a un costo infinitamente inferior que tener que mandar un equipo de encuestadores de Montevideo a 650 kilómetros al noroeste, Facebook me permite hacer lo mismo, pero desde mi oficina en Montevideo y con el mismo o un mayor nivel de precisión. No tengo limitaciones geográficas, puedo acceder a segmentos muy pequeños de población que sería absolutamente imposible o inviable económicamente pescar con metodologías tradicionales. Seguimos en la lámina siguiente. En definitiva, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. Es un problema, en definitiva, económico. Si yo, para hacer la misma cantidad de casos que antes podía hacer en 3 semanas, hoy necesito 7 semanas, con encuestas cara a cara o encuestas telefónicas, debido a la bajísima tasa de respuesta, entonces tengo un problema económico, porque yo no puedo decirle a mi cliente, candidato a senador o candidato a la intendencia de un departamento o mismo candidato a la presidencia de la República, yo no le puedo decir, mire, ¿sabe lo que pasa? Tenemos una baja tasa de respuesta, por lo tanto va a tener que esperar una semana más por los resultados, pues mi cliente me va a sacar a patadas. Entonces yo tengo que poder responderle en el tiempo que él necesita, que es cada vez más corto. Entonces termina siendo un problema económico. ¿Cómo hacer la misma cantidad de casos que antes, o más cantidad de casos que antes, a un precio igual o inferior? Y si es inferior, mejor, porque por el precio de una encuesta que hacía antes, ahora voy a poder hacer 2. Entonces, voy a mostrarles algunos datos de penetración de Facebook en diferentes países, porque lo que me dicen es, sí, pero la penetración de las redes sociales es baja, o los únicos que usan redes sociales son los más jóvenes. No, esto ya dejó de ser así y hace rato que dejó de ser así. En Uruguay, si yo tomo los datos de Facebook, de cantidad de cuentas sobre la población total, hice ese ratio, nada más, cantidad de usuarios declarados de Facebook sobre población total, según los censos de cada país. En Uruguay el 72% de toda la población sería usuaria de Facebook. En Chile el 71%, al igual que en Argentina. Son tasas de penetración altísimas. En México el 61%, Brasil 58%, Honduras, que es el que tiene la más baja penetración de Facebook en América Latina, 35%. No es despreciable. Entonces, hay muchísimos países de América Latina en los que ya se puede aplicar esta metodología porque Facebook más Instagram tienen una penetración que es similar o mayor en muchos casos a la del teléfono. En la lámina siguiente van a ver algunos datos de cuántos puntos porcentuales, a qué tasa está creciendo la penetración de Facebook en los últimos años. Entre el 2015 y el 2017, en Bolivia, por ejemplo, la penetración de Facebook aumentó 18 puntos porcentuales, en Perú 16, en Panamá 16, en México 15 puntos. O sea,
sigue creciendo la tasa de penetración de las redes sociales a una velocidad enorme en todos los países de América Latina. Abajo tienen los países que han tenido menor crecimiento por diferentes razones. Uruguay porque ya la penetración era altísima y es muy difícil que siga subiendo. Venezuela por otras razones. Pero mismo en los países, en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, creció 9 puntos, 10 puntos porcentuales la penetración de Facebook en tan solo 2 años. Entonces, cada vez más pasa a ser una herramienta válida. Seguimos con la lámina siguiente. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que hacemos es simplemente avisos publicitarios, avisos contratados en Facebook y en Instagram para reclutar a los respondentes. Por ejemplo, en el aviso de la izquierda buscábamos respondentes para una encuesta de opinión pública o común y silvestre. Le decíamos, contestá una encuesta y participá por un sorteo de X, una orden de compra de 3.000 pesos, o una tablet, o un televisor, o lo que podamos con el presupuesto disponible. Hay una cuestión lúdica con esto del sorteo que hace que la gente, por ahora, y esperemos que por bastante tiempo más, se interese por contestar las encuestas. El aviso de la derecha era para, ahí está. El aviso de la derecha es para un público muchísimo más específico. Acá buscábamos personas que hubieran cursado los últimos años de la enseñanza media o la Universidad del Trabajo en el interior del Uruguay, o sea, fuera de Montevideo, en el 2017. O sea, buscábamos prácticamente una aguja en un pajar. Y usamos la misma metodología. Un aviso contratado en Facebook e Instagram que decía, cursaste bachillerato o en cualquier liceo o UTU del interior en 2017, contesta esta encuesta y ganate alguno de los 12 parlantes de Bluetooth, etcétera, etcétera. Esa era la forma de reclutar. Estos avisos son contratados, son pagos, y vamos a ver algunos resultados. Vamos a ver los resultados de esos 2 avisos. El primero, el que era opinión pública en general, apuntábamos a cualquier persona con más de 18 años que viviera en cualquier lugar del Uruguay, llegamos a 81.615 personas que vieron el aviso. 3.585 hicieron clic, 4,4%. Es una tasa baja, uno de cada 20, uno de cada 25, pero tenemos la posibilidad de llegar a muchísima más gente. De esos 3.585, 2.072 completaron la encuesta y pudimos usar efectivamente 1.300. Los demás estaban pasados de cuotas, ¿no? Teníamos más mujeres de lo que necesitábamos o más jóvenes de lo que necesitábamos, etc. Pero, en definitiva, un 1,6% de los 81.000 personas. Esto es lo que decía con lo de, esto es lo que quería decir con aquello de pescar en una pecera mucho mayor. ¿Cuánto nos costaría con metodologías tradicionales llegar a 81.615 hogares? Sería absolutamente impagable. El otro ejemplo, que es el de los estudiantes de bachillerato, llegamos a casi 130.000 personas para obtener 230 casos efectivos que eran utilizables. Una penetración una tasa del 0,2%. Me dirán, ¿qué bajo? Y sí, es muy bajo, pero buscábamos una aguja en un pajar. ¿Cuánto hubiera costado conseguir esos mismos 230 casos con las metodologías tradicionales? Esto pensando en encuestas de opinión pública o intención de voto. Cuando uno está buscando, por ejemplo, personas que hayan votado el partido tal en la elección pasada, pero que en esta elección aún están indecisos. O personas que están decepcionadas, que votaron el partido cual y están decepcionadas y hoy no saben qué es lo que quieren hacer. Bueno, muchas veces son segmentos muy pequeños que con las metodologías tradicionales serían absolutamente imposible conseguir, y menos a nivel nacional. Y bueno, con las redes sociales, con el alcance que tienen, se puede llegar a estos segmentos tan específicos. Seguimos, pasamos a la lámina siguiente. Comparando metodologías, acá le voy a mostrar un ejemplo real del Uruguay de la campaña electoral del 2014. En el 2014 tuvimos elecciones nacionales y tuvimos la posibilidad de cotejar la metodología tradicional con la metodología online. La columna de la izquierda es una encuesta face to face a una muestra de 1.700 casos a nivel nacional. Sin ponderar los resultados, nos daba que el Frente Amplio iba a conseguir el 46% y el Partido Nacional 22%. Me voy a concentrar en
los dos partidos de mayor intención de voto. Pero teníamos cerca de un 15% de no sabe, no contesta. Al ponderar esos resultados, o sea, ajustar los sesgos de la muestra, en particular según lo que la persona declaraba haber votado en la elección anterior, nos daba 40% para el Frente Amplio y 26% para el Partido Nacional, pero seguíamos manteniendo un alto porcentaje de no sabe, no contesta. Pudimos hacer en el mismo momento la misma encuesta con el mismo cuestionario, pero en forma online a una muestra de 4.200 casos. Y nos daba un sesgo mucho más fuerte hacia el Frente Amplio, 56% contra 22% para el Partido Nacional. Y un porcentaje muy bajo de no sabe, no contesta. Al ponderar esos resultados, según la misma fórmula, o sea, según lo que la persona declaraba haber votado en la elección anterior, ajustábamos el Frente Amplio a 44% y el Partido Nacional a 30%. Y el Partido Colorado a 12%. Entonces, comparen face-to-face ponderado con online ponderado, o sea, la segunda columna y la cuarta columna, con lo que fue el resultado real de la elección. 48% el Frente Amplio, 4 puntos más que lo que nos daba la encuesta online, pero 8 puntos más que lo que nos daba la face-to-face, y el Partido Nacional nos dio 31% y nos había dado 30% en la online y 26% en la face-to-face. Y el Partido Colorado también estuvimos mucho más cerca con la encuesta online del resultado real que con la encuesta face-to-face. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado real estuvo mucho más cerca de la encuesta realizada online que de la encuesta realizada face-to-face. ¿Por qué? Porque había un efecto voto vergonzante hacia el Frente Amplio, personas que habían votado el Frente Amplio y manifestaban estar enojados con el Frente Amplio, pero que finalmente iban a terminar votando por el Frente Amplio. Y no lo hubieran declarado a un encuestador, y sí lo declararon frente a una computadora. El caso siguiente, que tengo en la lámina que sigue, fue en una elección, perdón, antes que nada, quiero hacer un poco de benchmarking con empresas competidoras. Estos son los resultados de 4 empresas, X, Y, Z, T, y los de Radar, en la última encuesta realizada antes de la elección presidencial. Y ven que Radar, con esta metodología, fuimos la única empresa que aplicó esta metodología, fuimos los que estuvimos más cerca del resultado real, junto con la empresa X, que también había innovado y se había alargado a hacer las encuestas íntegramente a teléfonos celulares, cosa que nadie había hecho hasta el momento. De las 2 empresas que se animaron a innovar en la técnica de relevamiento de datos fueron las empresas a las que le fue mejor. Y en la lámina siguiente tenemos otro caso, otro ejemplo de una intendencia departamental. Las intendencias a nivel departamental, las elecciones a nivel departamental son extremadamente complejas porque puede haber más de un candidato por partido. Entonces, primero se computa cuál es el partido que obtuvo más cantidad de votos y dentro de ese partido, el que gana es el que tuvo la mayor cantidad, el candidato de ese partido que tuvo la mayor cantidad de votos. Entonces, la última encuesta de Radar realizada antes de la elección departamental, ven, el Frente Amplio es la suma de los 4 sectores verdes, el Partido Nacional es la suma de los 4 sectores azules, habían 3 candidatos por cada uno de esos 2 partidos, y otra vez tuvimos diferencias de algunas décimas de puntos con el resultado real por partido. Nos fue extremadamente bien, y era un departamento complicado, Maldonado, que es donde está el famoso balneario Punta del Este, era una elección complicada porque Enrique Antía, que es el candidato que finalmente ganó la intendencia, el que figura ahí con 26%, arrancó de muy atrás, y el Partido Nacional arrancó de atrás del Frente Amplio. Entonces, nosotros pudimos decir prácticamente 3 meses antes de la elección que Antía iba a ser el próximo intendente de Maldonado, y nadie lo creía. Y sin embargo fue así, y pudimos detectarlo con la encuesta online. Tenemos algunos otros casos de aplicaciones. Este es uno de un estudio que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID hizo un estudio en 6 países, que fueron Uruguay, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. En 6 países se hizo una encuesta de satisfacción con 6 servicios públicos diferentes. O sea, eran 36 encuestas simultáneas. Lo hicimos con esta misma metodología, usando redes sociales, avisos contratados en cada uno de los países desde Uruguay, y lo que no sabíamos es que el BID, al mismo tiempo, en Paraguay, agarró 3 de esos servicios
e hizo el mismo estudio en forma cara a cara, o sea, metodología tradicional, y los resultados fueron similares. Las dos citas que están a la derecha, están en la ficha técnica del estudio. Este estudio lo pueden encontrar online, simplemente googleando simplificando vidas, BID, pueden acceder a la publicación. Y esas son dos frases que están en la ficha técnica. ¿Cómo se obtuvieron los datos? Mediante una encuesta en línea que se convocó a través de Facebook. Y lo interesante es la frase siguiente. Dicen que en Paraguay hicieron en simultáneo, en paralelo, la misma encuesta para 3 de los servicios en forma cara a cara, y los resultados de ambas mediciones para las variables clave fueron similares. Esto es otra prueba de que esto puede funcionar perfectamente bien y no solo en encuestas preelectorales. Algunos otros casos más de investigación de mercado que de opinión pública. Por ejemplo, hemos hecho una encuesta nacional a hombres usuarios de afeitadoras desechables, a partir de lo cual pudimos extraer, entre otras cosas, los market shares de las diferentes marcas, que daban lo mismo que las auditorías de Nielsen. Esta encuesta que yo les mencioné, de la población residente en la localidad de Bella Unión, que es un pueblo de 20.000 habitantes, sobre el impacto económico y social de un nuevo complejo industrial. Un tracking cuatrimestral que hacemos sobre el impacto de las promociones y beneficios que ofrecen las compañías de telefonía móvil. Una encuesta a personas con intención de estudiar inglés, e incluso una encuesta que hemos hecho a usuarios y usuarias de la red social Tinder. O sea, una encuesta que hubiera sido absolutamente imposible de hacer en forma cara a cara o telefónica, porque los usuarios de Tinder suelen no admitir públicamente que son usuarios de Tinder, y menos sus opiniones sobre la aplicación. Bueno, pudimos hacerlo en forma online, y de esto surgió una publicación, varias publicaciones que hicimos sobre el uso de Tinder en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pretenden nuestros detractores? Nuestros detractores lo primero que quieren es quemarnos en la plaza pública como herejes. O sea, los puristas de la investigación social quieren incinerarnos. Pero de la misma forma que quisieron incinerarnos cuando empezamos a hacer encuestas telefónicas allá por el año 99, decían que no era científico, que no era aleatorio, que no era probabilístico y que no servía. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Estas frases que ustedes ven ahí son frases textuales que he leído en algunas notas que publican algunos de nuestros detractores. Dicen, por ejemplo, la causa de todos los desvelos de una encuestadora es que la muestra sea aleatoria. Y no, la causa de los desvelos no es que la muestra sea aleatoria, es que sea representativa. Pero vamos a volver sobre esto más adelante. Dice también que todos los métodos de una selección de muestras tengan sus problemas, no es una justificación para arrancar precisamente en la dirección contraria. Pues sí, ¿cómo ha avanzado la ciencia a lo largo de, desde que existe la ciencia? El método científico es, bueno, esto ya no funciona más, prueba y error, hasta que encuentre una metodología diferente que me permita llegar a un mejor resultado. Y también dicen, la autopostulación, o sea, es una mala traducción de opt-in del inglés, o sea, la persona ve el aviso en Facebook y opta voluntariamente por entrar, por hacer clic y entrar al cuestionario. La autopostulación es por definición no aleatoria, sí, estoy de acuerdo, y es por lo tanto metodológicamente inaceptable. Ahí ya no estoy más de acuerdo. ¿Por qué sería metodológicamente inaceptable? Siguen diciendo, es un retroceso, una renuncia a la exigencia metodológica de una muestra aleatoria. A ver, ¿significativo retroceso por renunciar a una muestra aleatoria? ¿Qué es esto de la exigencia metodológica de una muestra aleatoria? ¿Quién es que exige una muestra totalmente aleatoria? Sí, los puristas de la investigación social, que siguen existiendo, pero ¿qué pasa si no existen más las muestras aleatorias y son imposibles de conseguir? Por supuesto que sería lo ideal poder poner a toda la población en un bolillero, extraer 1000 bolillas y que esas 1000 personas acepten contestarnos, pero ya no es más posible. Entonces, si no es más posible, tengo que renunciar explícitamente a esa exigencia metodológica y buscar otra cosa. Y finalmente nos dicen, esto no es un método científico. Dicen, las encuestas científicas el encuestador
usa un método estadístico específico para elegir a los participantes. En las encuestas no científicas, las personas se autopostulan para participar. Bueno, permítaseme discrepar con el concepto de científico o no científico. Si los viejos postulados o las viejas creencias o los viejos paradigmas siguieran siendo válidos ad eternum, pues la Tierra sería plana y el Sol seguiría girando alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a estos cuestionamientos? En primer lugar, que la causa de nuestro desvelo no es que la muestra sea aleatoria, es que nuestra muestra sea representativa del universo que estamos analizando. Y en el fondo, nos es absolutamente irrelevante que la muestra sea aleatoria o no sea aleatoria. Mientras yo llegue a un resultado que sea coherente, consistente y sobre todo preciso y adecuado a la realidad, entonces tanto da cuál es el método de selección de la muestra. La segunda respuesta que damos a estos cuestionamientos es que en Market Research las muestras aleatorias hace tiempo que dejaron de ser aleatorias. Es lo que yo venía explicando con lo de la tasa de respuesta bajísima. Entonces, en lugar de hacer la del avestruz, de poner la cabeza en la arena, como hace ese señor en la foto, aceptemos que las muestras ya no son más aleatorias, ni volverán a ser aleatorias, asumámoslo y actuemos en consecuencia, busquemos soluciones innovadoras, soluciones diferentes para resolver un viejo problema. La tercera respuesta que damos es que, ¿qué pasa si empíricamente descubriéramos que existen otras formas de describir el comportamiento de una sociedad sin que sea mediante una muestra aleatoria probabilística? ¿Serían necesariamente métodos inválidos? A ver, insisto con eso de cómo ha avanzado la ciencia a lo largo de los siglos, gracias a que hubo personas que dijeron, no, esta forma de resolver el problema ya no sirve más, tengo que buscar otra forma de resolver el problema, que sea más barata, más rápida, más esto, más lo otro, o menos aquello, y así ha avanzado la ciencia. Entonces, no hay que invalidar una nueva metodología simplemente porque va en contra de los viejos paradigmas. Y finalmente, lo del principio, ser o no ser usuario de Facebook o de Instagram no introduce necesariamente un sesgo en la muestra, especialmente si se trata de encuesta de intención de voto. Sea o no sea usuario de redes sociales, el comportamiento frente a una elección no tiene por qué ser diferente, ¿no? Y entonces quiero concluir con una cita de Karl Popper. En realidad no es la cita textual, sino que está citado por el científico español Juan José Ibáñez. Karl Popper decía, algunos científicos y muchos periodistas, insisto sobre lo de periodistas porque tiene mucho que ver en la difusión de las encuestas de intención de voto, parecen dar igual valor a la simulación de un modelo numérico que a los resultados de un experimento basado en observaciones. Se trata de un gravísimo error. Tan solo puede decirse que un método se encuentra corroborado cuando se presentan evidencias empíricas que respaldan los resultados de sus predicciones. Aquí lo que estamos presentando es un modelo que todavía tiene muchísimo para mejorar. Tenemos el año que viene una nueva prueba de fuego, que son las elecciones nacionales y departamentales del periodo 2019-2020, y vamos a volver a aplicar la misma metodología de relevamiento de datos, y podremos ver si sigue siendo válida o si fue una casualidad que nos fue bien en el 2014. Pero, sea como sea, lo que estamos tratando es de acumular, lo que dice ahí, evidencias empíricas que respalden los resultados. Nosotros creemos que esta es una técnica válida para reclutar respondentes para investigación cuantitativa, y lo que seguimos haciendo es acumular nuevas evidencias empíricas de que esto funciona. Esta es mi última conclusión. Escucho todas las preguntas, o leo todas las preguntas que ustedes tengan para hacerme, y desde ya les agradezco mucho su atención hasta ahora.